Hola chicos y chicas, buenas tardes. Eh, bueno, el tema es el siguiente, trabajo práctico número 4 de patología. Para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Bernardis, yo soy docente de Pato 1 hace 8 años, soy docente de anatomía, haciendo la especialización en psiquiatría infantil. Y bueno, por un lado quiero agradecer a Nuevo Espacio por darme este lugar para continuar la transmisión de conocimientos. Si bien uno está aislado, no está desconectado, ¿no? Y por otro lado, agradecerle también a Juan, Alejandro y Ariel, que desde el año pasado me invitaron a formar parte del curso paralelo de patología. Y bueno, estoy muy agradecido por eso y la idea de hoy es transmitirles algunos temas del TP4. Después van a ir subiendo día y horario de las próximas clases. La modalidad seguramente sea esta, sea de forma virtual, los distintos docentes que formamos parte del curso paralelo de patología. Para que la clase esté ordenada, vamos a establecer algunas normas. La primera de ellas es que todos tengan el micrófono silenciado, así me pueden escuchar bien. Las dudas que puedan surgir, les voy a pedir que las publiquen en el chat de esta clase, y cuando finalice todo el tema, las iré respondiendo, o los distintos docentes vamos a tratar de responderlas. Por otro lado, yo ahora voy a dar a compartir pantalla para que vean la presentación PowerPoint. Esta es una presentación que yo después se las voy a dar a los chicos de Nuevo Espacio para que la publiquen en el grupo de Facebook y se las puedan compartir a ustedes. Van a ver que las diapositivas están numeradas para que ustedes, las dudas que tengan, puedan decir, por ejemplo, diapositiva 8, no entendí tal cosa, etc. ¿Sí? Las diapositivas en general son un instrumento a la enseñanza y al aprendizaje. La bibliografía que utilicé es el Robbins, más la parte práctica que cada uno de nosotros tenemos como médicos, como docentes. Así que bueno, vamos a empezar esta clase. Vamos a empezar con la clase. El trabajo, esta parte de la materia, la segunda parte de la materia, es una parte con una orientación más clínica, muy similar al examen Choice que ustedes tuvieron. La idea de esta segunda parte de la materia es que ustedes puedan aplicar los conceptos y términos que vieron en la primera parte a patologías o enfermedades. Tienen que recordar que cuando nosotros hablamos de una enfermedad o una patología, nosotros tenemos que distinguir 4 cosas en una enfermedad o una patología: la causa o etiología, la fisiopatogenia, la morfología y la parte clínica. Entonces, esos 4 conceptos son básicos para hablar de una enfermedad o una patología o para presentarla. ¿Sí? Cuando nos referimos a una patología autoinmune, nosotros tenemos que diferenciar y aprender 2 conceptos: el concepto de autoinmunidad y el concepto de hipersensibilidad. Entonces, vamos a empezar un poquito por eso. Así ya nos adentramos a la clase del Power. Cuando nos referimos a que un huésped se expone a un antígeno y ese antígeno produce ciertas reacciones que se manifiestan en el huésped, decimos que el huésped está sensibilizado a ese antígeno. Cuando la reacción inmunitaria es exagerada o perjudicial, dice que el huésped está hipersensibilizado. Ustedes después van a tener una clase de hipersensibilidad y van a ver los tipos que hay. Esta sensibilidad del huésped a un antígeno puede ser a un antígeno exógeno o ambiental, o puede ser una infección, o un antígeno propio. Cuando esta hipersensibilidad es hacia un autoantígeno, se dice que estamos hablando de una enfermedad autoinmune. Esta enfermedad autoinmune puede ser hacia un órgano específico o hacia un conjunto de órganos. Si es hacia un órgano específico, vamos a decir que es hacia un antígeno en particular. Si es
a una enfermedad generalizada o sistémica, van a ser a un conjunto de antígenos. Por lo tanto, vamos a tener varios autoanticuerpos. La clase yo la estoy grabando para que después la puedan subir y escuchar también a través de Facebook. Vamos a empezar con la primera patología, que es el lupus eritematoso sistémico. Como les decía recién, todas las enfermedades autoinmunes se dan por un proceso de hipersensibilidad hacia un autoantígeno. Lo que tienen que tener en cuenta es que las enfermedades autoinmunes son crónicas, pueden tener un comienzo agudo o insidioso. Todas van a cursar recidivas, con recaídas, terminan siendo crónicas y el daño es progresivo. Una de esas patologías, y muy tomada en el examen de Pato, es el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de origen autoinmune que está caracterizada porque se forman autoanticuerpos. En un ratito vamos a hablar cuáles. Los más importantes son los anticuerpos antinucleares, que se denominan ANA. Es una enfermedad de comienzo agudo o insidioso, que termina siendo una enfermedad crónica, que va a cursar con recidivas. Pero el daño es progresivo. Es una enfermedad en la cual va a haber lesiones en piel, articulaciones, riñones, membranas serosas, son los órganos más afectados. Las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres, en el lupus en particular, entre los 30 y 40 años. Sean mujeres en edad fértil. Esto no quiere decir que se pueda dar también en personas más jóvenes. De hecho, hay casos descritos en niños como también en ancianos, pero no es lo más frecuente. Cuando hablamos de la patogenia del lupus, nosotros tenemos que separar los que son los factores genéticos, los que son los factores no genéticos, y qué tipo de hipersensibilidad es la que se va a dar en esta enfermedad. Si ustedes se fijan en el gráfico, la imagen que yo les puse acá en la clase, esta es la diapositiva número 3, van a ver que hay genes de predisposición y desencadenantes externos. Cuando nosotros nos referimos a genes de predisposición o factores inmunitarios o genéticos, nosotros queremos decir lo siguiente. Por un lado, es que hay un fracaso en la autotolerancia de los linfocitos B. Quiere decir que o es defectuosa la eliminación de linfocitos B autorreactivos en médula ósea, o hay una alteración a nivel de la tolerancia periférica. Entonces se generan estos linfocitos que son autorreactivos. Por otro lado, es en el caso de linfocitos B. Por otro lado, en el caso de los linfocitos T, también, sobre todo los linfocitos TCD4 colaboradores. Eso por un lado. Después, van a ver donde dice desencadenantes externos, y dice, por ejemplo, radiación ultravioleta. Cuando hablamos de los factores ambientales, nos vamos a referir a la exposición a la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta lo que hace es induce la apoptosis en las células. Altera el ADN, entonces lo vuelve al ADN inmunógeno. Esa apoptosis es defectuosa, se generan los cuerpos apoptóticos y queda el núcleo de la célula en evidencia. ¿Sí? Se vuelve inmune, entonces se generan autoanticuerpos contra esos antígenos nucleares. Por otro lado, hay fármacos que también colaboran como desencadenante externo. Dentro de esos fármacos tenemos la hidralazina, la procainamida y la D-penicilamina. Eso se llama lupus inducido por fármacos. Vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, teniendo en cuenta esta predisposición inmunitaria por un lado y los desencadenantes externos, vamos a tener linfocitos autorreactivos y vamos a tener la apoptosis que se genera por esta exposición a los factores ambientales expone antígenos nucleares. Se van a formar autoanticuerpos contra esos antígenos y de la unión de un antígeno con un anticuerpo nos forman los complejos antígeno-anticuerpo. Estos inmunos complejos van a ser endocitados o fagocitados tanto por células dendríticas como por linfocitos B.
a través del receptor que tengan estas células, van a reconocer el fragmento FC, el complejo inmune. Lo endocitan, y si ustedes recuerdan un poquitito los receptores que pueden tener las células, que eso seguramente lo vieron en micro o en inmuno, hay unos receptores que se llaman receptores tipo TOL. Hay varios receptores tipo TOL, y algunos de ellos reconocen ácidos nucleicos. Entonces, estos receptores van a reconocer los ácidos nucleicos del material del antígeno nuclear que fue endocitado, y se va a disparar una respuesta, por un lado, de las células dendríticas, que van a producir interferón tipo 1, que son el alfa y el beta, como si estuvieran frente a un ataque viral. Y por otro lado, el linfocito B va a producir más señales que van a producir más autoanticuerpos. Entonces, fíjense, el resultado neto es una producción elevada y persistente de autoanticuerpos antinucleares. Este mecanismo es un mecanismo de hipersensibilidad tipo 3, porque involucra a complejos inmunes, antígeno-anticuerpo. Pero dentro del lupus hay otros autoanticuerpos, que también los tienen que conocer. Esto que acabamos de ver recién se llaman anticuerpos antinucleares. Los otros anticuerpos que se van a generar son autoanticuerpos contra células sanguíneas, ¿sí? Contra linfocitos, glóbulos rojos, plaquetas. Y ese es un proceso de hipersensibilidad tipo 2, un autoanticuerpo contra una célula o tejido. Por otro lado, también se van a generar autoanticuerpos contra proteínas plasmáticas. Dentro de esas proteínas plasmáticas, algunas intervienen en el proceso de la coagulación, en el sistema de la coagulación. Por ejemplo, autoanticuerpos contra la proteína S, contra la proteína C, contra la protrombina. Hay otras proteínas plasmáticas como la nexina 5, como la beta-2 coproteína 1. Como estas proteínas plasmáticas se unen a fosfolípidos, los autoanticuerpos que se generan contra estas proteínas interfieren con el sistema de la coagulación, a este conjunto se los denomina anticoagulantes lúpicos. Vamos a ver después por qué es importante. Van a ver después en el trabajo práctico de infecciosas, a veces un paciente que tiene lupus debe tener un resultado falso positivo, la sífilis. ¿Por qué? Puede ser pregunta de exámenes. Porque el autoanticuerpo que se genera contra la beta-2 glucoproteína 1 también reacciona contra la cardiolipina. Está involucrada en la sífilis. Entonces, un paciente con lupus puede tener un resultado falso positivo para sífilis. Vamos a hablar ahora un poquito de la clínica del lupus. Dentro de la clínica del lupus, el Colegio de Reumatología de Estados Unidos va a decir que se necesitan 4 o más criterios de los 11 que vamos a ver para decir que un paciente tiene lupus. ¿Sí? Vamos al primer criterio. El primer criterio es el exantema malar. El exantema es una erupción en la piel. Esa erupción puede ser de color roja, por eso se dice exantema malar, eritema. Es un sarpullido, lo que se dice vulgarmente, un sarpullido de color rojo. Fíjense que en la imagen, este paciente es un eritema fijo, que puede estar plano o elevado, sobre las eminencias malares, pero que respeta los surcos nasolabiales. Esto se llama exantema en alas de mariposa. Otro de los criterios es el exantema discoide, o sea, una erupción, pero que esta vez son placas, y es más grande, son placas elevadas, se descaman, producen taponamiento folicular, o sea, no va a crecer pelo en el sector donde haya exantema discoide, y después se va a producir atrofia de ese sector de la piel lesionada,
con cicatriz. Y por último, la última lesión en piel que vamos a ver es la fotosensibilidad, o sea, una erupción, un exantema en las zonas fotoexpuestas, en este caso en el cuello o brazos, y en algún sector de los miembros que pueda estar expuesto a la luz ultravioleta. A veces hay que tener en cuenta que, si bien estas manifestaciones son típicas del lupus eritematoso sistémico, hay un diagnóstico diferencial, que es el lupus eritematoso discoide crónico, que puede presentar lesiones en piel, no presenta lesiones en otros órganos. No marca como autoanticuerpo contra el DNA doble cadena. Eso es importante tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial. Después hay otro diagnóstico diferencial, que es el lupus eritematoso cutáneo subagudo. También produce lesiones en piel, pero las va a producir en cara, en cuello, en troncos. Son lesiones superficiales, no son profundas, no marcan para ADN doble cadena, y en general marcan otros antígenos, que son el antígeno SSA y SSB. El cuarto criterio son úlceras orales. Fíjense en esta imagen, esta paciente que presenta el exantema malar. A la inspección de la cavidad oral, lo que vemos a nivel del paladar duro es una solución de continuidad, que es microscopía, vamos a ver si eso es una úlcera, ulceración. Estas soluciones de continuidad pueden darse tanto en la cavidad oral, en las fauces, como en la orofaringe. Son indoloras. Otra característica y otra característica clínica es la artritis, es decir, la inflamación a nivel de las articulaciones. En el lupus, la afectación articular es no erosiva. Va a afectar dos o más articulaciones, en general las articulaciones que afecta son articulaciones grandes a pequeñas en forma simétrica. Esta es una artritis no migra, es una artritis no erosiva, y esto va a ser importante para que ustedes después puedan hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que van a ir aprendiendo a lo largo de la cursada. Una es la que vamos a ver después, que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es erosiva y de pequeñas articulaciones, forma simétrica. La fiebre reumática va a generar una afectación articular de grandes articulaciones en forma asimétrica y migratoria. O sea, primero, por ejemplo, puede empezar en el codo derecho, después pasa a la rodilla derecha, después puede pasar la rodilla izquierda, ¿sí? La sexta característica es la serositis, o sea, la inflamación a nivel de las serosas. Puede dar pleuritis, pericarditis. En general esto se acompaña de derrame, y fíjense en esta radiografía de tórax frente, hay un derrame. Y evidentemente en esa radiografía lo que se observa es un derrame. Puede haber un derrame pericárdico, un derrame pleural, un dolor pleurítico. Hacemos ahora el trastorno renal. Definen el trastorno renal como una proteinuria persistente, mayor a 0,5 gramos de decilitro o mayor a 3. En presencia de sedimentos urinarios, en el sedimento urinario ustedes pueden tener la presencia de cilindros hemáticos. ¿Eso qué quiere decir? Que el glomérulo no está funcionando bien. Entonces acuérdense que el glomérulo filtra según el tamaño y la carga de las moléculas. Si no funcionan bien, hay moléculas o proteínas que por su carga, por su tamaño, van a pasar igual y se van a ver en la orina. Ahora vamos a explicar un poquito más eso. Trastorno neurológico. Estos autoanticuerpos que yo les mencioné al principio tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces van a poder generar daño
a nivel del encéfalo. Y eso va a dar como resultado que aparezcan convulsiones o que aparezcan cuadros de psicosis. Ahora a continuación en esta diapositiva 7 yo les puse una imagen que no es un criterio diagnóstico, es algo que pasa a nivel del corazón. Les dije que un criterio es la pericarditis, o sea, la afectación de la serosa cardíaca. En el corazón, ustedes van a ver que hay una pancarditis, una afectación de las tres capas, del endocardio, del miocardio y del pericardio. A nivel del pericardio, acabamos de ver que hay una pericarditis. A nivel del miocardio va a haber una miocarditis. A nivel del endocardio, lo que ustedes van a ver es lo que se denomina endocarditis no verrucosa de Lippmann-Sachs. Esto no es un criterio diagnóstico, ¿sí? Pero es algo que sucede en la patología. Fíjense en esta imagen, hay 4 gráficas de válvulas cardíacas. La primera tiene que ver con la fiebre reumática, la segunda tiene que ver con la endocarditis infecciosa, esta no interesa por el momento, y esta es la lúpica. Lo que ustedes están viendo de color amarillo se denominan vegetaciones. No se dice verruga, ¿sí? Porque a veces en algunos libros o en nuestros textos van a encontrar esa denominación que es incorrecta. Se denominan vegetaciones. Estas vegetaciones pueden ser grandes, pequeñas, muchas, pocas, y se pueden ubicar en forma difusa en la válvula, cerca de la línea de cierre, o afectando las cuerdas tendinosas. La lúpica, que es esta que yo señalo con un marco rojo, se caracteriza porque afecta el endocardio, produciendo vegetaciones en ambas caras de la valva. ¿Sí? En general pueden ser vegetaciones medianas o pequeñas. Esto es característico. Afectan ambos lados de la valva. Ustedes tienen que diferenciar esta endocarditis lúpica de la endocarditis por fiebre reumática, que la van a ver en otra clase, que ustedes acá ya pueden darse cuenta. Estas vegetaciones son muchas, son pequeñas y están en la línea de cierre de la valva. ¿Sí? Cuando hablamos del trastorno renal, un vocabulario que ustedes tienen que aprender y que un poco lo vieron cuando hablamos de diabetes, es la terminología de qué es global, qué es segmentario, qué es difuso y qué es focal. Cuando la afectación del glomérulo, de un solo glomérulo, es total, esto se llama lesión global. Cuando la lesión dentro de un glomérulo afecta solo una porción, se dice que la lesión es segmentaria. Ahora, si estamos viendo al microscopio óptico, por ejemplo, un taco de una biopsia renal, entonces tenemos una vista a gran aumento de varios glomérulos, y yo lo que veo son varios glomérulos, en esa vista más del 50% está afectado, dice que la lesión es difusa. En cambio, si yo de todos los glomérulos que estoy viendo en esa vista, menos del 50% está afectado, se dice que la lesión es focal. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo a gran aumento 10 glomérulos. De los 10 glomérulos, 8 presentan lesión. Entonces la lesión es difusa. Ahora, dentro de los 8 glomérulos que presentan lesión, cambio el objetivo, aumentar la visión y veo cómo está cada glomérulo en general. El glomérulo que yo estoy viendo está totalmente afectado, esta es una lesión global. Si es una lesión menos del 50% del total, es una lesión segmentaria. Entonces, primero lo que ustedes tienen que hacer cuando vean
o estudien la nefropatía lúpica, manejar esta terminología. ¿Sí? En general, las lesiones van a ser difusas o focales, y dentro de lo difuso focal puede ser segmentario o global. Esto es algo súper importante y es algo muy tomado, lo que se denomina nefropatía lúpica. Dentro de la nefropatía lúpica hay 6 estadios, Dentro de la nefropatía lúpica hay 6 estadios. Estos estadios son progresivos. El estadio 1 es el que representa menor lesión, y el estadio 6 es el que presenta una esclerosis total del glomérulo. O sea que el daño es progresivo. Vamos a ver que en este cuadro, 4 columnas, la clasificación en clases, la descripción es la segunda columna, la tercera columna es cuán frecuente es este tipo de nefritis, y la columna 4 es la descripción histológica. Vamos a empezar leyendo por filas. Aguarden un segundo, que me siguen llegando notificaciones. Vamos a empezar por esta fila, la fila de la clase 1. La clase 1 se denomina glomerulonefritis mesangial, con cambios mínimos. Es infrecuente, y lo importante de esta clase es la siguiente. La clase 1 no se observan cambios a nivel del microscopio óptico, pero sí se observan cambios a nivel del microscopio electrónico. Repito, no se observan cambios en el microscopio óptico, pero sí en el microscopio electrónico. Porque hay depósitos inmunes. Estos se pueden ver a través de la inmunofluorescencia, que vamos a hablar más tarde. La clase 2 se denomina glomerulonefritis mesangial proliferativa. O sea, que las células mesangiales intraglomerulares, que normalmente son 2, van a proliferar. Poco frecuente, y lo que ustedes ven es hipercelularidad mesangial. O sea, más de 2 células mesangiales intraglomerulares en el glomérulo. ¿Sí? Se va a acompañar de aumento de la matriz mesangial. Obviamente, si tengo más células mesangiales, necesito una matriz de donde apoyarme. Y va a haber complejos inmunes a nivel del mesangio. Vamos a la clase 3. La clase 3 es una glomerulonefritis focal. Es una glomerulonefritis focal. Es decir, que se afecta menos del 50% del total de glomérulos. ¿Sí? Glomerulonefritis focal. Esta glomerulonefritis focal es más llamativa, ¿sí? Tiene más frecuencia. Puede ser segmentaria o global. Y si se llama glomerulonefritis proliferativa focal, es porque hay algo que está proliferando, que además de que venía proliferando el mesangio, ahora van a proliferar, y esto es muy importante, a partir de este estadio, que empiezan a proliferar son las células endoteliales. ¿Por qué? Porque hay depósitos subendoteliales. Entonces, en el estadio 3 aparecen los depósitos subendoteliales. Si progresa la lesión, pasamos a la clase 4, que es la glomerulonefritis proliferativa difusa, donde la glomerulonefritis va a ser difusa, miremos otra vez el gráfico anterior, va a ser difusa, o sea que más del 50% del total de los glomérulos van a estar lesionados. ¿Cómo van a estar lesionados esos glomérulos? Puede ser en forma global o en forma segmentaria. Lo que proliferan son las células endoteliales, o sea que hay afectación de los capilares del glomérulo, y eso se da por depósitos subendoteliales. Entonces, los depósitos subendoteliales, ¿cuándo aparecen? En el estadio 3. ¿Cuándo son más evidentes y producen más lesión? En el estadio 4.
Y si vamos a la nota de pie que tiene esta diapositiva, la nefropatía lúpica afecta al 50% de los pacientes. Afecta al 50% de los pacientes. Y eso se da por una hipersensibilidad de tipo 3, depósitos de complejos inmunes. La clase más grave de nefropatía lúpica es la clase 4. ¿Por qué? Porque tenemos proliferación endotelial, o sea, daño de los capilares del glomérulo, depósitos subendoteliales. Eso a nivel clínico lo que va a determinar es que haya hematuria, proteinuria, ¿sí? O sea, que en la sangre aparezcan proteínas que no tienen que aparecer, aparezcan glóbulos rojos en el sedimento urinario. Y la clase 4 es una indicación de trasplante renal. Un paciente que tiene lesión renal en un estadio 4, hay que hacerle un trasplante renal, además del tratamiento que se tiene que instaurar. Si este paciente es un paciente que no está realizando el tratamiento y que esa lesión renal sigue evolucionando, pasa a la clase 5. La clase 5 es una glomerulonefritis membranosa. Acá los depósitos van a ser subepiteliales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber depósitos complejos inmunes a nivel de los podocitos. ¿Sí? Más adelante yo le voy a mostrar una imagen de un glomérulo y vamos a volver a repetir dónde está cada complejo inmune, dónde se deposita. Fíjense que la frecuencia más elevada la sigue teniendo la clase 4. ¿Por qué? Porque acá en general van a trasplante y está en un tratamiento. Pero aquel que no está haciendo un tratamiento y la lesión evoluciona, es una glomerulonefritis membranosa, donde también va a tener más hematuria, más proteinuria, va a tener hipertensión arterial, insuficiencia renal. Y por último, la clase 6 es la esclerosis total de los glomérulos. ¿Sí? Se fibrosan todos los glomérulos y se vuelven afuncionales. Esta clasificación, este cuadrito, es algo que ustedes tienen que manejar muy bien, lo tienen que aprender, hay que tener mucha paciencia, tienen que conocer todas las clases de nefropatía lúpica y cómo se da a nivel histológico, cuál es la más frecuente y cómo se denominan. Un dato que no es menor, que quizás yo no lo mencioné antes, es que cuando hablamos de la clínica por lupus, dentro de la clínica, las lesiones más evidentes son las lesiones en piel. Eso afecta a la mayoría de los pacientes casi en un 100%. Pero cuando nosotros hablamos de afectación renal, como les puse ahí abajo, la afectación renal solo aparece en el 50% de los pacientes. Bueno, este es un esquema del libro, donde básicamente lo que le quiero mostrar es un corte horizontal a nivel del glomérulo, y acá lo que podemos ver es las células mesangiales intraglomerulares, fíjense que normalmente son dos, ¿sí? La célula mesangial con su matriz acompañante, y después tenemos la célula endotelial y los podocitos, o epitelio visceral, ¿sí? Espacio de Bowman. Acuérdense que el espacio de Bowman está compuesto por el epitelio visceral y el epitelio parietal. Al epitelio visceral se lo denomina podocito y a sus prolongaciones pedicelos. Entonces, esto es una imagen del glomérulo normal. Esta imagen, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Cuando hablamos de lesión renal o trastorno renal, el depósito de los inmunos complejos puede darse en el mesangio, como en el estadio 2, a nivel subendotelial, como en el estadio 3 y 4, ¿sí? A nivel subendotelial, por debajo de la membrana basal del endotelio, subepitelial, debajo de la célula visceral del espacio de Bowman. ¿Sí? Pero fíjense que lo que se deposita son complejos inmunes. Lo rojo es el antígeno y el resto es el anticuerpo. Esto es un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 3. En el estadio 3, como en el estadio 4,
Cuando hay depósitos subendoteliales, ustedes van a ver al microscopio óptico. Ahora no lo pueden hacer porque no están teniendo el práctico, pero si se fijan en el CD interactivo, o si se fijan en la guía de histología de microscopía de la cátedra, una de las lesiones que ustedes deberían ver es lo que se denomina lesión en asa de alambre. Acá estamos viendo un preparado histológico que está teñido con PAS en un glomérulo. Lo que yo observo es esta imagen doble contorno. Acuérdense que con HIE la membrana basal no se ve normalmente. Entonces con PAS yo lo que hago es ver ese engrosamiento que hay en la membrana basal. ¿En la membrana basal de quién? De la célula endotelial. Que dijimos que en el estadio 3 como en el estadio 4, el depósito es subendotelial. Entonces fíjense, no me sale, ahí está. Fíjense esta imagen de doble contorno. ¿Sí? Estos son cortes horizontales de los vasos capilares que hay en el glomérulo. Se llama imagen en doble contorno, o fíjense acá, un corte perpendicular de un vaso, y a esto se lo denomina en vías de tren, que aparentan las vías de un tren. ¿Sí? Esto no lo inventé yo, chicos. Bien. Sigamos con los últimos criterios clínicos. Tenemos el trastorno hematológico, en el cual hay una anemia hemolítica, ya que se rompen los glóbulos rojos, reticulocitosis, sí o sí tiene que estar presente la anemia hemolítica, con linfopenia o leucopenia o trombocitopenia. O sea que puede estar alterada una serie, las dos o las tres series. Y puede haber una pancitopenia. La anemia no es ferropénica, la anemia es hemolítica, se destruyen los glóbulos rojos. El trastorno inmunitario tiene que ver con que se forman anticuerpos anti-DNA doble cadena, a títulos anormales, o anticuerpos anti-SMID. El antígeno SMID, tanto el anticuerpo anti-SMID como el anticuerpo anti-DNA doble hebra o doble cadena son diagnósticos de lupus. Lo vamos a ver en un cuadrito más adelante. Y otros anticuerpos que pueden aparecer son los anticuerpos antifosfolipídicos. Son estos anticuerpos que yo les nombré al principio, son autoanticuerpos contra proteínas plasmáticas que se unen a fosfolípidos. Por ejemplo, un autoanticuerpo contra la proteína S o contra la proteína C del sistema de la coagulación. Y por eso antifosfolipídicos, que son proteínas plasmáticas que se unen a fosfolípidos, eso expone ciertos epitopes, entonces se genera un autoanticuerpo. Y el último criterio son los anticuerpos antinucleares, los ANA. Esto puede dar un título anómalo por inmunofluorescencia, y los autoanticuerpos, los ANA, se clasifican en 4 tipos. Autoanticuerpos contra DNA doble cadena o doble hebra, autoanticuerpos contra histonas, autoanticuerpos contra proteínas no histonas, tipo RNA, y autoanticuerpos contra proteínas nucleolares. Este es un cuadrito que está en el libro, que me parece muy claro. Cuando hablamos de un panel de anticuerpos nos referimos a esto, a una columna donde diga cuál es el antígeno, o una columna que diga cuál es el anticuerpo y qué patología produce. Dentro de las enfermedades o patologías autoinmunitarias que vamos a ver, hay autoanticuerpos específicos. En lupus, los autoanticuerpos específicos que hacen diagnóstico de lupus son el autoanticuerpo contra DNA bicatenario y el anti-SMID. Esos son específicos de lupus. El resto, los autoanticuerpos que van a encontrar en Sjögren o en esclerodermia, lo van a ver en otras clases. Para finalizar, acá lo que estamos viendo es una inmunofluorescencia indirecta. Esta inmunofluorescencia indirecta ya no se hace más, ahora lo que se utiliza en general es un ELISA, pero bueno, es un método que sirve para detectar los anticuerpos antinucleares. La inmunofluorescencia indirecta es muy sensible, o sea que aquel que tiene lupus lo detecta, pero es poco específico.
Es una técnica muy sensible, poco específica. Actualmente ya no se utiliza, lo que se usa es una ELISA. Y en general lo que permitía esta técnica es que ustedes a través de la fluorescencia les indica cuál es el anticuerpo presente en el suero del paciente. Entonces, por ejemplo, si observamos esta imagen, la imagen A, fíjense que la inmunofluorescencia es bastante homogénea, es difusa de todo el núcleo. Entonces, esa imagen A respondería a un anticuerpo frente al DNA doble cadena. La imagen B, lo que yo estoy viendo es un patrón de tinción que es moteado, ¿sí? O sea que no tiñe completamente, sino en porciones. Y eso no es útil para detectar anticuerpo contra DNA doble cadena, sino para detectar contra otros antígenos, el SSA o el SSB o contra el antígeno SMID. La imagen C es un patrón que se denomina tinción centromérica, que fíjense que tiñe bien a nivel de los centrómeros, y esto es específico de la esclerosis sistémica, que vamos a ver más adelante. La imagen D es una tinción que se denomina nucleolar. Son anticuerpos contra proteínas nucleolares o contra ARN. También se puede ver en la esclerosis sistémica. Bien, a ver. A ver. Hasta acá lupus. Si ustedes tienen dudas o me quieren hacer algún comentario, lo pueden ir escribiendo en el chat y después lo vamos a ir resolviendo. A ver. Me preguntan por qué los pacientes con lupus pueden ser falsos positivos para sífilis. Bueno, hay una glucoproteína que es la beta 2 glucoproteína 1. Se generan autoanticuerpos contra esta glucoproteína. Este autoanticuerpo también puede ir contra la cardiolipina. Entonces, como marca la cardiolipina, después van a estudiar en sífilis qué importancia tiene la cardiolipina contra sífilis, y te da un falso positivo. ¿Alguien me quiere preguntar algo más de lupus? Así podemos continuar con los otros temas. Hacemos mientras un descanso de debate y después continuamos con los otros temas que son más cortos. ¿Se entiende, chicos, la clase? ¿Se me escucha bien? Bueno, me preguntan si es una enfermedad genética. El lupus es una enfermedad genética. A ver, todos los que le dije al principio es que cuando hablamos de hipersensibilidad es porque hay una respuesta excesiva del sistema inmune a antígenos endógenos o exógenos. Si se da hacia antígenos endógenos, eso se denomina autoinmunidad. Una enfermedad autoinmune, cuando hablamos de enfermedad estamos hablando de genes con predisposición a que eso ocurra. Eso se va a dar, por ejemplo, que hay personas que tengan polimorfismos en el complejo mayor de histocompatibilidad o HLA, más factores ambientales. En el caso de lupus, por ejemplo, como yo les mencioné al principio, uno de los factores ambientales que incide en esta enfermedad es la radiación ultravioleta, ¿sí? Porque eso genera apoptosis directamente en las células que quedan expuestas a esta radiación. También la radiación lo que hace a nivel de los queratinocitos es que los estimula a los queratinocitos a secretar interleuquina 1, o sea que genera un perfil proinflamatorio. ¿Sí? Por otro lado, la predisposición genética, van a escuchar que quizás las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres, no tanto en hombres. Esto tiene que ver
hay varias teorías, en el libro van a encontrar que aparentemente habría un factor protector de las hormonas sexuales en los varones, o sea, de la testosterona, pero no así de las hormonas sexuales femeninas. ¿Sí? Eso no está comprobado, es una hipótesis. Después, por ejemplo, dentro de lo que es, dentro de lo que son los factores genéticos en lupus, recién les decía que puede haber polimorfismos en el complejo mayor de histocompatibilidad, o HLA, y hay uno específico que es el HLA-DQ. ¿Sí? Van a ver en varias enfermedades autoinmunes donde hay diferentes tipos de polimorfismos. Lo que hacen estos polimorfismos alteran la tolerancia central o periférica, o hay una alteración a nivel de la autotolerancia hacia antígenos propios. Después veo acá en el chat que también me dicen diagnóstico diferencial de lupus. A los diagnósticos que nombré. Bueno, el lupus eritematoso sistémico, como ustedes pudieron escuchar y ver, afecta múltiples órganos. Cuando tenemos un paciente con lupus, tienen que pensar que la principal manifestación se va a dar a nivel de la piel. Casi todos los pacientes tienen lesión en piel. Puede ser el exantema malar, con o sin exantema discoide, o con o sin fotosensibilidad. La lesión en piel, ustedes la tienen que diferenciar si estoy en presencia de un lupus eritematoso sistémico o de un lupus eritematoso discoide crónico, que es el que presenta lesión en piel, pero no en vísceras, no en órganos. Y no marca no tiene autoanticuerpos. ¿Pueden silenciar los micrófonos, chicos? A ver, aguárdenme. Lo puedo silenciar desde acá. Y el lupus eritematoso discoide crónico, además de afectar piel, dentro de la piel lo que más afecta es cara y cuello, no tiene autoanticuerpos contra DNA doble cadena. No los tiene, como si lo tiene el LES. Y después otro diagnóstico diferencial es el lupus eritematoso cutáneo subagudo. Es aquel que afecta también piel, afecta cara y cuello, pero predominantemente también va a afectar a los miembros, a las zonas expuestas de los miembros y al tronco. Y son lesiones superficiales, no van a dejar cicatriz como el discoide crónico. Son lesiones superficiales, no marcan, no tienen autoanticuerpos contra DNA doble cadena, pero sí van a tener autoanticuerpos contra el antígeno SSA, SSB. También están presentes en el síndrome de Sjögren. Me preguntan cómo se ve el microscopio electrónico en la nefritis lúpica de clase 1. En la nefritis lúpica de clase 1, el microscopio electrónico es, ustedes van a ver, no hay alteración de los capilares glomerulares, de las células epiteliales, viscerales ni parietales del espacio de Bowman. Lo que sí ustedes van a ver es que hay complejos inmunes, específicamente a nivel del mesangio. Pero no hay proliferación mesangial. Hay complejos inmunes en el mesangio. Eso se llama de cambios mínimos. Y eso lo van a ver una inmunofluorescencia que va a marcar dónde están depositados estos inmunos complejos, y se dice que es una inmunofluorescencia de tipo granular. ¿Sí? Una pregunta: ¿en la artritis lúpica siempre se manifiesta como le describiste? No, lo que estamos viendo es lo más general. Lo que ustedes tienen que diferenciar es que la artritis lúpica es no erosiva. En general, chicos, en general. Si una persona no recibe tratamiento, no sabe que tiene lupus, ¿sí? Capaz piensa que es otra cosa, pero nunca va al médico, por ejemplo. Esa artritis lúpica puede terminar produciendo una incapacidad. Guárdenme un segundito que Juan me dice que levantó la mano. A ver. No, bien. Quería recalcarles, Hernán les estuvo hablando de las lesiones en asa de alambre,
recuerden y ténganlo en claro para después, para el momento del examen, por las dudas, las lesiones en asa de alambre y la semiluna, las dos son lesiones que marcan actividad del lupus. Vieron que Hernán les dijo que es una enfermedad que remite y recibe, así es una enfermedad crónica que no se cura y que remite y recibe, o sea, hay momentos que estás bien, hay momentos que estás mal. Bueno, las lesiones en asa de alambre y la semiluna son lesiones que se van a dar cuando el lupus en esa persona está activa. Es decir, si ustedes en un preparado en el microscopio están viendo semiluna o están viendo lesiones en asa de alambre, significa que cuando se hizo la biopsia en esa persona, en ese momento el lupus estaba activo. ¿Sí? Nada más, quería que recuerden eso. Acá también me preguntan si existen los anticuerpos antifosfolipídicos fuera del cuadro de lupus. Sí. De hecho, los anticuerpos antifosfolipídicos se forman de esta manera que yo expliqué antes. Son autoanticuerpos contra proteínas plasmáticas que se unen a complejos de fosfolípidos. El tema es que si este cuadro se da en un paciente con lupus, se llama síndrome antifosfolipídico secundario. ¿Sí? Si el cuadro se da en un paciente que no tiene lupus, se llama síndrome antifosfolipídico primario. ¿Mm? Lo que genera son trombosis arteriales y venosas, por ejemplo en mujeres embarazadas. Buenas, ¿cómo andan chicos? Bueno, yo quisiera añadir algo, si se puede. Bien, como dijo Hernán, está esta entidad aparte, ¿sí? Que se llama síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, ¿sí? Bien, recuerden que, como había comentado Hernán, dentro de todas las lesiones tenemos 11 criterios diagnósticos, pero necesitamos 4 para hacer el diagnóstico de lupus, ¿sí? Entonces, como acá habían preguntado si existe una entidad aparte, sí, pero recuerden que para hacer el diagnóstico de lupus tenemos que tener al menos 4 criterios diagnósticos. Después también está la pregunta que siempre hacen, y es de qué se termina muriendo una mujer con lupus, ¿sí? Entonces van a ver que se termina muriendo de las infecciones interrecurrentes secundarias al tratamiento, ¿sí? También de una insuficiencia renal crónica terminal, y también, ¿sí?, les pueden llegar a preguntar si pueden encontrar alguna otra causa, y bueno, los fenómenos de vasculitis producen, ¿sí?, alteración a nivel de las coronarias, y entonces terminan muriendo también de un infarto, ¿sí? Así que, bueno, eso era lo que quería comentar. Bueno, sigamos con Hernán. Bueno, como les decía recién Alejandro, quizás si a ustedes le preguntan cuál es la posible causa de muerte de un paciente con lupus, es importante recordar en primer lugar las infecciones, en segundo lugar enfermedad, cardiopatía, alguna enfermedad no, sino que se va a generar, por ejemplo, disposición a infartos, porque estos pacientes tienen una aterosclerosis acelerada. ¿Por qué? Porque estos autoanticuerpos pueden generar lesión endotelial, a nivel de las coronarias, a nivel de las arterias cerebrales. Y en general, a veces algo que también se pregunta mucho es, yo recién les mencionaba que dentro de los factores inmunitarios, estos pacientes pueden tener una predisposición a polimorfismos en el HLA, ¿no?, como el DQ. Pero también hay pacientes que además de estos polimorfismos, heredan déficit en algún factor del complemento. Entonces, esto también va a generar alguna alteración a nivel de la respuesta inmune, va a generar que los pacientes cursen con hipocomplementemia, tanto aquellos que tengan esta alteración como los que no la tengan. Porque lo que ustedes tienen que recordar un poquitito es que los inmunos complejos, la forma de barrerlos o de limpiarlo del organismo, es a través de la vía del complemento. Entonces, si a ustedes les aparece una pregunta, por ejemplo, de un paciente con un cuadro activo de lupus, o sea, que tiene asas de alambre y demás, ¿cómo va a estar el complemento? El complemento va a estar disminuido. El paciente va a estar con hipocomplementemia, porque justamente va a tratar de barrer a esos inmunos complejos que hay en el cuerpo. ¿Sí? Lucía pregunta, si no está activo, esas lesiones no se ven, ¿se curan?
Acordate que nosotros venimos hablando de un cuadro progresivo. ¿Sí? Como dijo recién Juan, si a una persona que se le tomó una muestra a nivel renal, vos ves las asas de alambre, quiere decir que la enfermedad está activa. Entonces hay que instaurar un tratamiento. No vamos a hablar de tratamiento ahora porque no es el objetivo de la clase. ¿Sí? ¿Esas lesiones se curan con tratamiento? Sí. O con un trasplante renal si está en estadio 4. Si no se curan o el paciente no realiza el tratamiento, acordate que todo eso termina en una fibrosis. Y terminan dando una insuficiencia renal que también puede ser una posible causa de muerte. Bueno, vamos a continuar con la clase. Ahora lo que vamos a ver son otras patologías. También autoinmunes. Vamos a seguir con artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, por lo tanto va a haber factores genéticos y factores no genéticos. El rango etario de afectación es en mujeres entre los 40 y los 70 años. Yo ahí les coloqué una imagen para que podamos hablar un poquitito de a qué nos referimos con genes de predisposición y con factores ambientales. En general, esta es una patología que va a afectar a muchos tejidos, a órganos también, piel, vasos sanguíneos, corazón, pulmones, al músculo también, pero a nivel de las articulaciones es donde produce su mayor daño. Lo que va a generar es una sinovitis inflamatoria, proliferativa, que va a terminar en la destrucción del cartílago, una anquilosis articular, ¿sí? O sea que esa articulación va a quedar inmóvil. Más frecuente en mujeres que en varones. Dentro de la patogenia, que es este cuadrito que estamos viendo acá, vamos a tener genes de predisposición, algunos polimorfismos en el complejo mayor de histocompatibilidad o en el HLA, dentro de lo que es puntualmente la artritis reumatoidea. Se describe el polimorfismos en el HLA de RB1 o en el PTP-N22, una proteína tirosinfosfatasa. Cuando ustedes vayan a leer el capítulo de autoinmunidad, estas proteínas van a ver que interfieren y que están involucradas en las vías de lo que es la tolerancia central y la tolerancia periférica, a nivel de las TREG, los demás linfocitos. ¿Sí? Entonces, si hay polimorfismos en este tipo de moléculas, esto va a generar un reconocimiento, un fallo en el reconocimiento a antígenos propios. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de los factores ambientales, hay varios. Uno de ellos son las infecciones, principalmente las infecciones virales, y dentro de las infecciones virales pueden ser virus como retrovirus, parvovirus, el virus del Epstein-Barr. No se conoce específicamente el artritógeno ambiental, pero se cree que exponen ciertos epitopes que terminan generando anticuerpos. Lo que es importante, ahí nombra el tabaquismo acá en la imagen, pero tanto el tabaquismo como algunas infecciones lo que van a hacer es generar péptidos citrulinados. Y es una modificación enzimática. ¿Qué significa esto? Hay ciertas moléculas, hay ciertas proteínas, como el fibrinógeno o el colágeno tipo 2 o la vimentina, si están expuestos al daño que genera el humo del tabaco, o al daño que pueda generar un factor ambiental como son las infecciones, se puede generar la citrulinación de la proteína. Se modifica un aminoácido, en este caso puntual es la arginina por la citrulina, y al hacer ese cambio, esa citrulinación, al hacer ese cambio, expone un nuevo epitope. Entonces se expone un antígeno, que antes no estaba conocido, y se generan autoanticuerpos contra esos nuevos epitopes. Esto es algo muy importante en esta enfermedad.
Que los anticuerpos contra esos péptidos van a ser marcadores diagnósticos y van a causar lesión articular. Entonces, si seguimos un poquito el esquema que está acá, las respuestas tanto de linfocitos T como de linfocitos B frente a autoantígenos. Dentro del panel de linfocitos va a destacar los linfocitos B por un lado, los linfocitos Th1 tienen un perfil inflamatorio, y los linfocitos Th17. Vamos a hablar un poquitito cuál es el papel que tienen cada uno de estos linfocitos. El linfocito Th17 lo que va a generar por un lado la secreción de interleuquina 17, y eso va a traer la zona de la lesión. Por ejemplo, si estamos hablando de la lesión articular, vamos a ver que dentro de la lesión articular va a haber neutrófilos y macrófagos. Eso por un lado. Los linfocitos Th1 van a secretar el interferón gamma. A su vez va a activar al macrófago. Por un lado, pero también puede activar a las células sinoviales. Y van a hacer que proliferen y demás, como vamos a ver en un ratito. A nivel de los macrófagos, el macrófago va a secretar interleuquina 1, el TNF. El TNF es muy importante porque es el que termina generando mayor lesión. Y a su vez, los macrófagos, secretando estas citoquinas, lo que terminan haciendo es que las células sinoviales secreten proteasas. Y esas proteasas, que son metaloproteasas, terminan destruyendo el cartílago articular. A nivel de los linfocitos B, son los que van a secretar los autoanticuerpos. Entonces, todo eso, ¿qué concluye? Lo que acabo de mencionar. Que va a afectar tanto a fibroblastos, a los condrocitos, como a las células sinoviales. Una vez que son estimulados por este panel de citoquinas, van a proliferar por un lado, y por otro lado se van a activar ciertas enzimas, o metaloproteinasas, como la colagenasa, la estromelicina, la elastasa, etc., que terminan generando una modificación a nivel de la matriz del tejido. Eso va a culminar en la formación del paño sinovial o panus sinovial, que lleva a destrucción de hueso, del cartílago, fibrosis y anquilosis. Esa articulación que era móvil va a terminar generándose una anquilosis fibrosa primero, después ósea, hueso con hueso. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que se ve, esta patología, tanto a la macro como a la micro. Específicamente, vamos a la lesión articular. Dentro de la lesión articular, fíjense que en un lado de la imagen tenemos la articulación normal. Esta es una articulación sinovial, o sea que tiene gran amplitud de movimiento, cartílago, membrana sinovial. Y del otro lado tenemos qué es lo que pasa en la enfermedad, en la artritis reumatoidea, en la lesión articular. Vamos a ir partes por partes. Entonces, por un lado vamos a ver que la sinovial va a estar hematosa, engrosada, como fueron estimuladas por las citoquinas, las células sinoviales, va a haber una sinovial hiperplásica. Entonces eso va a modificar un poco los contornos de la articulación, ¿sí? Por otro lado, va a haber infiltración del estroma, y lo que estamos viendo acá, es un infiltrado inflamatorio a predominio mononuclear. Eso va a estar en el estroma de la sinovial. De hecho, puede haber centros germinales que van a secretar autoanticuerpos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, si es un infiltrado inflamatorio mononuclear, linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas, macrófagos, células dendríticas, etc. Esta modificación inflamatoria a su vez lleva a un cambio en la vascularización, se va a generar tejido de granulación, en tejido de granulación va a haber nuevos vasos, y esto es algo que ustedes fueron viendo en el trabajo práctico número 3.
cómo se resuelve cuando hay una inflamación. Algo que no es menor es que ustedes van a encontrar, entre la sinovial o el espacio articular, van a encontrar agregados de fibrina, tratando de resolver esta inflamación articular. Esos infiltrados de fibrina van a estar flotando en el espacio articular, estarían por acá, por ejemplo. Es lo que se denomina cuerpo de arroz. Muchos patólogos denominan cuerpo de arroz. Por otro lado, dijimos que los linfocitos Th17 también reclutan neutrófilos. Los neutrófilos ustedes lo van a ver en el líquido sinovial. Y a su vez, todo esto lleva a que en los linfocitos T activados se va a expresar un ligando, que es el RAN ligando. El RAN ligando va a estimular la resorción ósea. O sea que va a haber una actividad osteoclástica. Eso es lo que va a hacer que se empiece a erosionar el hueso subyacente. Va a haber erosiones, se pueden formar quistes, pérdida de hueso, eso se denomina osteoporosis, etc. Todo esto que yo les describí, del infiltrado inflamatorio mononuclear, la presencia de neutrófilos, la presencia de fibrina flotando en el líquido sinovial, la presencia de inmunocomplejos que se van a generar anticuerpos a partir de estos centros germinales en el estroma de la sinovial y demás, esto termina formando esta masa. Esta masa, o como se denomina, paño sinovial o panus sinovial. Lo que a la larga es una masa de una membrana sinovial con estroma, donde hay un montón de células inflamatorias, donde hay tejido de granulación, donde hay fibroblastos, células sinoviales. Eso crece, crece, termina destruyendo el cartílago, erosiona el hueso, y termina generando una anquilosis fibrosa, después se osifica, y eso se denomina anquilosis ósea. También puede, por ejemplo, si acá hay una inserción tendinosa o una inserción muscular, también la va a terminar lesionando. Eso es, por un lado, la descripción morfológica de una lesión articular. Esta es una enfermedad que yo les dije que también puede afectar otros órganos. Entonces, lo que vamos a encontrar es en la piel la presencia de nódulos reumatoides. Un preparado microscópico que es de nódulo reumatoideo. Los nódulos reumatoides se dan en un cuarto de los pacientes y no son muy frecuentes, se dan en un cuarto de los pacientes. Y en general son lesiones que van a sentar en la piel que está sometida a presión. Por ejemplo, en el codo o a nivel del occipucio o la región lumbosacra. Si bien están en piel, se han descrito también nódulos reumatoides en algunos órganos. Son firmes, no duelen, específicamente se encuentran en el tejido celular subcutáneo. Si uno va a tomar una muestra de esos nódulos reumatoides, lo que se observa en el microscopio, que es lo que ustedes van a ver en el preparado, si lo ven en la guía oficial de la cátedra, damos de cuenta que yo tengo un nódulo reumatoideo, una muestra, y lo quiero ver al microscopio óptico. ¿Qué es lo que van a ver? Ustedes lo que van a ver es un granuloma que a nivel central presenta una necrosis fibrinoide. Es muy común en las enfermedades autoinmunes encontrar este tipo particular de necrosis. Acuérdense que cuando ustedes estudian los patrones de necrosis, el patrón sirve para reconocer la causa. Entonces, la necrosis fibrinoide, lo que te está hablando es que hay un proceso de vasculitis, una inflamación a nivel de los vasos. Y en general, para que haya una inflamación a nivel de los vasos, una posible causa es la autoinmune por lesión endotelial. Entonces, morfológicamente, el nódulo reumatoideo es un granuloma, necrosis fibrinoide a nivel central. En los vasos sanguíneos, como yo recién les decía, lo que ustedes van a ver es vasculitis. Sobre todo la vasculitis va a afectar arterias pequeñas, arteriolas, algunos que otros capilares, etc. Y algo que no es menor es que en la mayoría de los pacientes, estos autoanticuerpos que se generan son dirigidos contra la porción FC de la inmunoglobulina. Eso se denomina factor reumatoide. Está presente en la mayoría de los pacientes. Entonces,
a ustedes les preguntan, o aparece una opción, ¿qué es el factor reumatoide? Es un autoanticuerpo dirigido contra la porción Fc de la inmunoglobulina. Y este autoanticuerpo es de tipo IgM, en general. Lo que tiene este autoanticuerpo es que se puede depositar formando complejos inmunes, como vemos en esta imagen, en la articulación. ¿Sí? Ahora, ¿es específico el factor reumatoide de la artritis reumatoidea? La respuesta es no. Porque de hecho el factor reumatoide va a aparecer en personas sanas, va a aparecer en otras enfermedades, entonces no es específico de artritis reumatoidea. Dentro de la clínica de este paciente, lo que yo les mencionaba antes es que lo más frecuente es que se afecten las articulaciones. Para diferenciar la artritis de esta patología con la artritis lúpica, esta artritis es una lesión simétrica de pequeñas articulaciones, suele afectar el esqueleto apendicular y no el esqueleto axial, eso es fundamental. Suele afectar el esqueleto apendicular y no tanto el axial. Es simétrica de pequeñas articulaciones. ¿Cuál es la articulación o cuáles son las articulaciones más afectadas? La de las manos. Entonces, dentro de la clínica, lo que nosotros vamos a ver, acá hay una imagen y acá hay una foto. Nosotros vamos a ver, por un lado, desviación cubital en ráfaga. ¿Sí? Esto que estamos viendo, que yo lo estoy señalando acá con el cursor, fíjense acá en la foto, se ve mejor. Fíjense cómo todos los dedos van dirigidos hacia el lado cubital del antebrazo. Y eso es porque se produce lesión articular en la articulación metacarpofalángica. Tenemos entonces esa lesión. Otra lesión es lo que se denomina deformidad en cuello de cisne. Deformidad en cuello de cisne. Afectan las articulaciones interfalángicas. Van a tener hiperextensión de la interfalángica proximal con hiperflexión de la distal. Hiperextensión con hiperflexión. Eso se denomina deformidad en cuello de cisne. De los dedos 2, 3, 4 y 5. En el primer dedo, o el dedo pulgar, lo que ustedes van a ver se llama deformidad en ojal. Y es al revés. Acá lo que hay es una hiperextensión. Hiperextensión. Bueno, acá lo que van a ver es una hiperextensión de la interfalángica distal con una hiperflexión de la proximal. Entonces repito, es una artritis simétrica, erosiva, que termina destruyendo el cartílago, erosiva, que afecta sobre todo el esqueleto apendicular, que afecta más que nada pequeñas articulaciones. Dentro de las pequeñas articulaciones, las más afectadas son las de la mano. La mano, ¿qué lesiones veo? Veo desviación de los dedos 2, 3, 4 y 5 hacia cubital, la afectación de la articulación metacarpofalángica. El dedo 2, 3, 4 y 5 van a presentar deformidad en cuello de cisne por hiperextensión de la interfalángica proximal e hiperflexión de la interfalángica distal. En el primer dedo, en el pulgar, se llama deformidad en ojal. Hiperextensión de la distal, hiperextensión con hiperflexión de la proximal. Esas son las lesiones que vamos a ver, por ejemplo, en las manos de estas pacientes. ¿Sí? Algo que es muy importante es si a ustedes les preguntan cuáles son las articulaciones más afectadas, son estas que yo les nombré. Otras articulaciones que te pueden afectar son las mismas pero de los pies, la de la muñeca, la del codo, la de la rodilla. Es rarísimo que se afecte el esqueleto axial, pero puede pasar. ¿Cómo van a estar esas articulaciones a la macro? Hinchadas, calientes, dolorosas y rígidas. Sobre todo, lo que manifiestan estas pacientes es que tienen rigidez matinal, que levantan un dolor de las articulaciones. ¿Sí?
y después, a medida que progresa la enfermedad, hay una limitación a la motilidad. Algo que es importante es el diagnóstico. Si ustedes le preguntan por el diagnóstico, sepan que hay 7 ítems. De esos 7 ítems o criterios, ustedes necesitan 4. Estos criterios son rigidez matutina, artritis de 3 o más regiones, ¿sí? Artritis de 3 o más regiones, artritis de la articulación de la mano, artritis simétrica, nódulos reumatoideos, factor reumatoideo positivo y cambios radiológicos específicos. Ustedes necesitan 4 de estos 7 criterios que yo les dije para hacer diagnóstico de AR. Después hay una patología que es la artritis reumatoidea juvenil, que se suele hacer el diagnóstico diferencial principalmente porque la artritis reumatoide juvenil aparece antes de los 16 años y es una artritis que persiste por 6 semanas como mínimo y que da discapacidad funcional en jóvenes. Hay varios tipos, eso no le van a tomar si puede ser una oligoartritis, poliartritis con factor reumatoide positivo o poliartritis con factor reumatoide negativo, etc. Lo que sí quiero que sepan es que la artritis reumatoide juvenil existe y es en pacientes menores de 16 años que presenten dolor articular, o sea, inflamación articular, una artritis, si decimos dolor decimos artralgia, que presentan una artritis persistente por más de 6 semanas y que genera discapacidad funcional. Vamos a esclerosis sistémica. Es una enfermedad autoinmune que va a afectar a las mujeres en un rango etario entre los 50 y los 60 años. La esclerosis sistémica, como la palabra lo dice, la esclerosis es el endurecimiento. Por ejemplo, glomerulosclerosis, endurecimiento del glomérulo. Aterosclerosis, ¿sí? Endurecimiento de la íntima por colesterol. Cuando hablamos de esclerosis sistémica, la tenemos que dividir en dos. La esclerosis sistémica limitada y la esclerosis sistémica difusa. La esclerosis sistémica limitada marca principalmente el anticuerpo anticentромérico y la difusa al anticuerpo anti-DNA topoisomerasa 1, o SCL70. Vamos a hablar un poquitito de la limitada. La limitada afecta a piel principalmente, y si progresa, rara vez termina afectando vísceras. Y tiene un síndrome que se denomina CREST. Ahora más adelante lo vamos a describir. Y la esclerosis difusa empieza afectando piel, pero termina afectando otros órganos, y principalmente lo que ustedes se tienen que llevar es que genera fibrosis pulmonar. Vamos a hablar un poquito de esta imagen que yo les coloqué acá, que tiene que ver con la etiología y la patogenia. La causa de esta enfermedad se desconoce, pero lo que sí se tiene en claro es que hay una fibrosis excesiva, porque hay daño vascular por un lado y fibrosis excesiva, tanto en piel como en otros órganos. Vamos a empezar por acá entonces. Vamos a hablar un poco de la predisposición genética y después de los estímulos externos. Cuando hablamos de la predisposición genética, aparentemente lo que describe el Robbins es que hay células T CD4 que responderían a un antígeno que no esté identificado, y al responder a ese antígeno liberarían un montón de citoquinas inflamatorias. Esas citoquinas inflamatorias activarían a los fibroblastos, eso por un lado. Por otro lado, los linfocitos, pero en un perfil TH2, producirían TGF-beta y interleuquina 13, que eso lo que hace es estimula la transcripción para genes que codifican colágeno y otras proteínas de la matriz extracelular. Y entonces, acá se activan los dos perfiles, el perfil TH1 y el perfil TH2 de los linfocitos T. Por otro lado, eso en lo que respecta a los linfocitos T. Vamos a los linfocitos B.
Dentro de los linfocitos B, lo que hay es una respuesta o una activación inadecuada, porque hay presencia de autoanticuerpos. Esto que yo les nombré antes, tanto para la esclerosis difusa como para la limitada. Es decir, que estos pacientes son ANA positivos, tienen anticuerpos antinucleares positivos. Vamos a la lesión endotelial. Se refiere, en esta patología es muy importante esto, cuando hay va a haber una vasculopatía proliferativa y obliterante. ¿En qué sentido? Es una enfermedad microvascular, o sea, se van a afectar arteriolas, arterias de pequeño calibre y algunos capilares. En general se presenta en el inicio de la enfermedad, es una lesión inicial, y lo que ustedes van a ver es que hay una proliferación de la íntima, la mayoría de las arterias, sobre todo las arterias digitales. En todas las arterias digitales va a haber proliferación de la íntima. Eso puede llevar a que haya dilatación capilar, aumento de la permeabilidad, destrucción de los capilares, etc. No se conoce bien la causa de esta lesión. Aparentemente podría estar mediada por todas estas citoquinas que yo les dije antes, que son secretadas por las células de linfocitos T. Pero bueno, no se reconoce, no se sabe eso. Por otro lado, si yo tengo una vasculopatía proliferante y obliterante, lo que se termina generando son fibrosis y vasculares. O sea, disminuye la luz del vaso sanguíneo. Si yo, repito, si yo activo las células endoteliales, ¿no? Por estas citoquinas proinflamatorias, pero por otro lado, yo tengo fibrosis porque estimulé al colágeno por el perfil TH2, yo voy a tener, por un lado, proliferan las células endoteliales, pero por el otro lado voy a tener fibrosis por fuera del vaso, que lo va a comprimir, y estas dos circunstancias van a llevar a una disminución de la luz del vaso. Y eso se denomina estenosis. La estenosis, ¿a qué va a llevar? Isquemia o infarto. Por otro lado, si se da en el pulmón, hay hipertensión arterial pulmonar, sobre todo en la esclerosis difusa. Teniendo en cuenta estos factores de isquemia, la gran cantidad de citoquinas inflamatorias y modifican, como el TGF-beta, que secretan bastante colágeno, voy a tener aumento en la síntesis de proteínas de la matriz extracelular. Y todo esto va a llevar a fibrosis en piel como en órganos parenquimatosos. Entonces hablemos, para concluir, un poquito de esta imagen que yo les puse acá, que tiene que ver con la esclerosis sistémica limitada. Acuérdense que es aquella que afecta a piel predominantemente, rara vez termina afectando vísceras, y el anticuerpo es anticentромérico. Cuando hablamos de la esclerosis sistémica limitada, hay un síndrome que se denomina CRES, las siglas. Quiere decir CRES, bueno, la C significa calcinosis, que son depósitos de sales cálcicas en la piel como en tejido subcutáneo. También puede depositarse en los tendones como en los músculos. La R es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es el cambio en la coloración, por ejemplo, ustedes se fijan en la imagen, el cambio de la coloración a nivel distal de los dedos, donde o va a estar más pálido o más cianótico. También se puede dar en la punta de la nariz, en las orejas, y eso tiene que ver con que hay una vasoconstricción inducida por el frío. Las arterias digitales o de las arterias precapilares, o hay una alteración, por ejemplo, o un cortocircuito arteriovenoso, etc. La E habla de disfunción esofágica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una alteración en la motilidad del tercio distal del esófago. ¿Por qué? Porque hay fibrosis del mismo. Entonces, si se fibrosa el esófago, altera la motilidad del esófago, va a haber reflujo, y toda esta fibrosis de la pared del esófago va a terminar llevando a que el esófago
inmóvil, o sea que haya una atonía, finalmente se termine dilatando. Vamos a la S. La S quiere decir, por la sigla en inglés, esclerodactilia. Es una esclerodermia, pero que afecta a los dedos de las manos, principalmente los dedos de las manos, como de los pies. La T quiere decir telangiectasias. Son dilatación de pequeños capilares. Por ejemplo, al estornudar o al toser, fíjense en este caso, en esta imagen, al toser o al estornudar, cómo aparecen estas lesiones. Y como si fueran manchitas, se denominan telangiectasias, por dilatación a nivel de los capilares causados por un esfuerzo, toser, estornudar, etc. Eso es en lo que es la esclerosis sistémica limitada. Si hablamos de la esclerosis sistémica difusa, afecta a varios órganos. Entonces vamos a hablar un poquitito de cómo son esas lesiones en la esclerosis sistémica difusa. Vamos a empezar por piel. Acá hay una imagen histológica. Esto sería acá vemos la epidermis, la dermis y el tejido solar subcutáneo conservado. Y vamos a ver qué es lo que sucede en este lado de la imagen, en el caso de una esclerodermia sistémica difusa. Por un lado, va a haber una atrofia difusa de toda la piel. Suele empezar por los dedos o las regiones distales de las extremidades. También puede afectar al brazo, a los hombros, al cuello, a la cara, etc. Lo que ustedes van a ver histológicamente es que va a haber edemas con infiltrados inflamatorios y vasculares. Ese infiltrado inflamatorio va a ser mononuclear, y acuérdense que si es mononuclear va a haber macrófagos, linfocitos Th1, Th2, como van a estar estos Th2 que alteran la síntesis de proteínas como el colágeno, va a aumentar la matriz extracelular. Va a haber bandas de fibra colágeno, ¿sí? Entonces, si yo observo esta imagen, a diferencia de esta, yo tengo más dermis en el tejido sano, en la imagen sana, ¿sí? Yo estoy teniendo un aumento de la síntesis en la matriz extracelular. Bien, después, todo este cambio que se genera a nivel de la matriz extracelular, que afectan a los vasos sanguíneos, eso va a generar, como les dije antes, que al comprimirlos fuera, va a generar que se estenosen, y si se estenosan terminan generando isquemia. Que isquemia en algún, ejemplo, el miembro superior o el miembro inferior, eso puede llevar a la amputación del miembro. Vamos al tubo digestivo. Dentro del tubo digestivo, dijimos que puede haber una lesión en nivel del esófago, pero el depósito de colágeno se puede dar en cualquier parte del tubo digestivo. Y en general esto termina llevando alteración en la motilidad de los órganos afectados. ¿Dónde se da esta proliferación del tejido colágeno? En la capa muscular de esos órganos. Y lo que yo le mencionaba antes del esófago, de que son pacientes que van a tener reflujo, es porque acuérdense que en el tercio distal del esófago, nosotros tenemos un esfínter. Entonces, si se afecta o si hay una alteración en la motilidad, eso va a hacer que el esfínter no funcione y haya un reflujo gastroesofágico. En general, si nosotros partimos desde la luz del órgano hacia la serosa o adventicia, lo que nosotros vamos a ver es que la mucosa está adelgazada de los órganos del tubo digestivo, está adelgazada, puede haber soluciones de continuidad que pueden ser úlceras o ulceraciones, y también puede haber centros germinales en la lámina propia de estos órganos. Tanto las vellosidades como las microvellosidades del intestino delgado van a estar atróficas. Eso va a dar algo que es importante que ustedes conozcan, que es el síndrome de mala absorción. ¿Sí? Si están atróficas las vellosidades y las microvellosidades, se afecta la absorción de las moléculas y sustancias. Vamos al sistema osteoartromuscular.
A nivel osteoartromuscular, como yo les dije, puede haber hipertrofia, hiperplasia, ¿sí? O depósito de tejido colágeno, pero no hay destrucción de cartílago. No hay destrucción de los cartílagos. Vamos a los pulmones. Bueno, la esclerosis sistémica difusa, la fibrosis pulmonar es la principal causa de muerte. Eso es importantísimo. Eso se va a dar por dos mecanismos. Va a haber fibrosis en el intersticio y porque, como vimos en la diapositiva anterior, la vasculopatía va a llevar una hipertensión pulmonar. Vamos a los riñones. Dentro de los riñones, lo que nosotros vamos a ver es, puede haber engrosamiento en la íntima de las arterias interlobulillares. Y eso puede dar, como resultado, si se engrosa la íntima, disminuye la luz del vaso, así que puede llevar a isquemia. Y puede generar lesiones vasculares. ¿Eso qué sería? Infarto, trombosis. Si sucede esto en el riñón se vuelve afuncional, insuficiencia renal. ¿Sí? Por último, corazón. En el corazón puede haber una pericarditis, es decir, una inflamación del pericardio, pero también va a haber a nivel del miocardio fibrosis. Lo que va a generar, por ejemplo, si se deposita tejido colágeno a nivel del sistema de conducción, alteraciones en el sistema de conducción. Eso va a llevar a las arritmias. Fíjense esta imagen que yo les puse acá, esta foto. La fibrosis a nivel de la piel peribucal. Miren esta parte de la lesión. Esto se denomina a veces como lesión en boca de pajarito. O en paquete de cigarrillo. Es una cara que está inexpresiva. El gran depósito de tejido colágeno. Y si esta persona, por ejemplo, estornudara o hiciera fuerza para toser, aparecerían acá lesiones por dilatación de capilares, serían las telangiectasias. Para finalizar, algo muy corto de las vasculitis. La vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos. Depende de los vasos, si se afectan vasos grandes, intermedios o medianos y pequeños, ustedes van a tener un abanico de patologías. Algo que ustedes tienen que separar en el estudio de las vasculitis es esto. La inflamación puede ser de origen infeccioso o de origen inmunitario. Nosotros, como estamos en patología autoinmune, vamos a hablar de las de origen inmunitario. Las de origen inmunitario responden a 4 mecanismos. Ustedes los tienen acá escritos. Un mecanismo es que haya depósito de complejo inmune. Otro mecanismo es que haya anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos. Otro mecanismo es que haya linfocitos T autorreactivos. Y otro mecanismo es anticuerpos contra las células endoteliales. Esta vasculitis pueden llevar, si son por ejemplo de pequeños vasos y capilares, van a terminar llevando isquemia, infarto, necrosis, etc. Las vasculitis que ustedes tienen que estudiar son la vasculitis de Wegener y la vasculitis de Goodpasture. Y estas dos, a grandes rasgos, son vasculitis de pequeños vasos. La de Goodpasture está mediada por inmunocomplejos, mientras que la de Wegener está mediada por anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos. En ambas vasculitis lo que ustedes van a ver es lesión a nivel pulmonar y a nivel renal. Entonces, tienen que leer la morfología, que las dos terminan afectando pulmón y riñón. La de Wegener se da, por ejemplo, en personas que tengan entre 30 y 40 años, y la de Goodpasture en personas que tengan más edad, y ustedes van a estudiar después la morfología. Bueno, muchas gracias chicos, y espero que les sea útil esta clase.